Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión ya vamos a entrar a seleccionar lo que son los componentes de nuestros objetos, es decir, vértices, aristas, caras, ¿vale? Es importante indicar que en Maya podemos trabajar en modo de objeto o en modo de edición. En modo de objeto podremos transformar nuestros objetos, moverlos, rotarlos y desplazarlos, y en modo de edición vamos a poder interactuar con sus componentes. Ya os indiqué en el vídeo anterior que a los vértices, caras y aristas en Maya se les denomina componentes. Para intercambiar entre un modo y otro utilizaremos la tecla de función F8. Y es importante que una vez que estemos en modo de edición, para poder trabajar con cualquiera de sus componentes, previamente los tenemos que seleccionar, obviamente, ¿vale? Entonces, en Maya disponemos de diferentes opciones para poder realizar estas selecciones. Una de esas opciones es el Marking Menu, que podemos sacar, como ya os expliqué en vídeos anteriores, pulsando el botón derecho del ratón. Primero vamos a entrar en modo de edición. Entonces pulsaremos F8 y ya tenemos el modo de edición activo y lo vemos porque al tener el objeto seleccionado ya se muestran los vértices, las aristas y las caras, ¿de acuerdo? Además también aquí se ha seleccionado el modo de edición. Si yo le doy aquí, estaré en modo de objeto, ¿vale? Y aquí en modo de edición. Y si pulso la tecla F8 veréis que esto conmuta, ¿de acuerdo? Bien, bueno, volvemos al modo de edición. Para poder seleccionar o trabajar con los vértices, os indicaba que teníamos el Marking Menu para realizar las selecciones de los componentes. Si yo pincho botón derecho del ratón, veis que en el Marking Menu que se está desplegando puedo seleccionar aristas, vértices, los vértices de una cara, la cara, ¿vale? Una selección múltiple, esto lo que me va a permitir es seleccionar vértices, aristas o caras sin tener que ir conmutando entre estas opciones, o bien volver al modo de objeto. Podremos hacer una selección de UVs, pero eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿de acuerdo? De momento nos vamos a quedar en esta parte. Entonces, ahora mismo están los vértices seleccionados, que es lo que se ve en rosita en nuestra geometría. Si yo selecciono Edges, pues veis que mi selección se centra en las aristas. Vuelvo a dar botón derecho del ratón. Me he dado cuenta que no se ha puesto las teclas. Ahora mismo os las pongo. Y selecciono caras. Y ahora mi selección va a las caras, ¿vale? Vale, ya tenemos el ratón por aquí. Si doy botón derecho del ratón, bien, ahí lo veis, puedo volver a los vértices. O una selección múltiple, que os comentaba. Entonces, en la selección múltiple yo puedo seleccionar caras, puedo seleccionar aristas o puedo seleccionar vértices, independientemente, o sea, sin necesidad de tener que conmutar entre un modo u otro, ¿de acuerdo? Bien. Pero no es el único modo que tenemos para realizar las selecciones de estos componentes. También lo podemos hacer a través de las teclas de función. Y son las teclas de función F7 para realizar una selección múltiple, F9 para los vértices, F10 para las aristas y F11 para las caras, ¿vale? De tal modo que si yo pulso, por ejemplo, F9, bueno, habréis oído una musiquita que suena en Maya cuando pulso una tecla de función. No sé por qué, bueno, ya me imagino en preferencias estará todo, ¿no? Bien, si pulso F9 os decía los vértices. Con F10 estoy seleccionando las caras, pero tengo un problema y es que el software que utilizo para mostraros las teclas con F10 también tiene un atajo de teclado, ¿vale? Con F11 selecciono las caras, ¿de acuerdo? Así pues, bueno, pues tengo estas opciones de selección. Con F7 también tenemos perdón, le he dado al F8. Con F7 una selección múltiple. Puedo seleccionar caras, aristas y vértices, ¿vale? Bien, ¿qué más opciones de selección tenemos? Porque Maya nos da más opciones de selección. Bueno, podemos venir aquí al Modeling Toolkit, ¿vale? Y aquí, fijaros, puedo seleccionar en estar en modo de objeto, o bien si ya me vengo a cualquiera de estas opciones, voy a ir a modo de edición y voy a seleccionar o bien vértices, o bien aristas, o bien caras, o bien una selección múltiple, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues todas estas opciones para poder realizar
selecciones. También desde el menú Select, aquí, tenemos la opción de poder seleccionar componentes, ya sean vértices, aristas o caras. Vértices de caras o una selección múltiple, ¿de acuerdo? Las selecciones de V que os comentaba antes, que ya veremos más adelante. Todas estas opciones para poder seleccionar nuestros componentes. Así que la que más rabia os dé, con la que más cómodo os sintáis, o cómoda os sintáis, pues utilizadla, ¿de acuerdo? Yo probablemente utilice las teclas de función no, porque tengo problemas de compatibilidad con el software que tengo para las teclas, pero es probable que utilice esta opción de aquí, o bien vaya a pulsar F7, que sé que funciona, y puedo hacer una selección múltiple de vértices, aristas o caras, según me interese, ¿vale? Pero bueno, ya por hábitos de trabajo, lo que mejor os venga, ¿vale? Os hablé de los loops de caras y de los loops de aristas y de los anillos de aristas, ¿vale? Y os dije que, bueno, podría haber loops de vértices. Los hay y los podemos seleccionar también, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer este tipo de selecciones? Bueno, pues con las caras y con los vértices la metodología es la misma. Nosotros seleccionaremos primero la cara que nos interesa, ¿vale? Y luego iremos a la cara contigua sobre la que queremos realizar la selección del loop y con mayúsculas y un doble clic generaremos la selección, ¿vale? Yo pulso mayúsculas, doble clic y se selecciona todo el loop de caras. Pero ¿qué ocurre aquí? Que este loop de caras está corriendo hasta ahí, hasta ese punto de ahí, ¿vale? Hasta aquí arriba, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre porque aquí tenemos un polo, que ya os comenté en el vídeo anterior, ¿vale? Y el loop va a correr siempre que tengamos quads, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llegamos a un tree, hace la selección de esa cara, pero luego ya no sabe por dónde continuar. Entonces, como no sabe por dónde continuar, se detiene el loop, no prosigue, ¿vale? Esta misma tesitura la tenemos justo en la parte inferior, porque tenemos otro polo, ¿vale? Ahora, si la selección, en lugar de hacerla en ese sentido, la hacemos así, el loop va a correr alrededor de toda la geometría, ¿de acuerdo? Porque todos son quads, ¿de acuerdo? Entonces, va a buscar una cara, la siguiente, con la arista que comparten y de esa manera hasta encontrarse con un n-ágono o encontrarse con un tree, ¿vale? Lo seleccionará, ¿vale? Como hemos visto que ha hecho con el tree, pero no proseguirá, porque no sabrá por dónde proseguir. Con los vértices va a ocurrir lo mismo. Yo selecciono un vértice, hago doble clic con mayúsculas presionado y seleccionaré un loop de vértices. En este caso, todos, pero si lo hacemos de la otra manera, veréis que aquí, nuevamente se vuelve a detener. ¿Dónde se detiene? Cuando localiza un polo, ¿vale? Aquí llega un polo, el polo no lo tiene seleccionado, creo. A ver. Estoy habituándome al teclado todavía. El polo está seleccionado, pero del polo ya no prosigue, ¿de acuerdo? No sabe por dónde seguir. Es decir, que en el momento que encuentre un polo, y recordar que los polos son vértices donde se concentran 3 aristas o más de 4, ¿vale? En el momento que encuentre un polo, el loop se detiene, no prosigue. Va a llegar y va a seleccionar ese polo, pero no va a proseguir, ¿vale? Porque no sabe por dónde continuar. Bien, ¿y con las aristas? Bueno, pues con las aristas la selección del loop es más sencilla. Seleccionaremos la arista que nos interese, donde queramos que haya un loop y haremos un doble clic. Y de esa manera se selecciona el loop completo, ¿vale? Lo mismo ocurrirá aquí. Y se selecciona parcialmente. ¿Por qué? Porque nuevamente llega a un polo y a partir de ese polo ya no sabe por dónde proseguir, ¿vale? Bueno, estas son selecciones completas del loop, todo lo que el loop pueda abarcar. Pero a lo mejor lo que nos interesa es realizar una selección parcial de caras, de aristas o de vértices. Entonces, para hacer eso, con las caras, por ejemplo, y con los vértices, la metodología nuevamente vuelve a ser la misma. Yo puedo pinchar en esta cara, imaginad que quiero seleccionar hasta esta cara de aquí. Entonces yo pulso la tecla mayúsculas y hago un doble clic y se selecciona solo el loop que he seleccionado.
¿Por dónde se va a seleccionar? Por el camino más corto, ¿vale? Es decir, que si en lugar de esa cara hubiese querido seleccionar una cara por aquí, en este lado, entonces el loop habría corrido al revés. Para que lo veáis. ¿Veis? Corre al revés, ¿vale? Porque busca el camino más corto para conseguir el loop. Lo mismo con los vértices. Yo puedo seleccionar un vértice aquí, con mayúsculas presionadas, doble clic aquí, y se selecciona una sección de un loop, ¿vale? Y con las aristas, exactamente igual en los loops. Yo puedo seleccionar aquí, mayúsculas presionado, aquí, doble clic, y de esa manera consigo una selección parcial de un loop, ¿de acuerdo? Bien, nos quedan los anillos. Los anillos, para seleccionarlos, tendremos que seleccionar. Los anillos solo se producen con las aristas. Seleccionaremos una arista, pulsaremos la tecla mayúsculas, la contigua, doble clic y seleccionaremos todo un anillo de aristas, ¿vale? De la misma manera, aquí va a ocurrir lo mismo que nos estaba ocurriendo antes. Llega a un polo y a partir de ahí ya, o sea, en este caso llega a un tree y a partir de ahí ya no sabe proseguir. Con un eneágono ocurriría exactamente igual, no sabría proseguir, ¿vale? Y las selecciones parciales, exactamente igual que lo hemos visto antes. Selecciono una arista, me voy a la arista donde quiero que concluya el anillo, mayúsculas, doble clic, y de esa manera seleccionaremos un anillo parcialmente, ¿vale? Otra opción de selección que tiene Maya es la del camino más corto entre dos vértices y selecciona un camino de aristas entre ellos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar antes de realizar la selección, tenemos que seleccionar la herramienta. Entonces vendremos aquí a Select y seleccionamos esta opción, Shortest Edge Path Tool, ¿vale? El camino más corto de aristas. Entonces, ahora voy a seleccionar este vértice de aquí, me voy a otro vértice cualquiera, este por ejemplo, y fijaros que ha seleccionado el camino más corto para llegar hasta ese vértice, ¿de acuerdo? Caminos hay muchos, pero el más corto es este, ¿vale? Tal vez podría haberlo seleccionado bajando por aquí y recorriendo todo este camino, sería exactamente igual de longitudinal, tal vez, ¿vale? Pero bueno, es una selección del camino más corto. Otra posibilidad que tenemos, bueno, no os he comentado, pero las opciones de selección abarcando con un marco o con un círculo, etcétera, esas opciones que ya os expliqué antes, aquí sirven exactamente igual. Bien, os comentaba que no os he dicho antes, pero voy a seleccionar, por ejemplo, vértices, ¿vale? Y voy a hacer una selección de varios vértices, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Bien, imaginad, si son los vértices que quiero seleccionar, pero estaban más a la derecha, por ejemplo. Bueno, pues si pulsamos la tecla de la flecha hacia la derecha, la selección se desplaza, ¿vale? Yo le puedo ir dando y se va a ir moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo hace en función a la vista, ¿vale? Entonces me descabala un poco todo esto, ¿vale? Yo tenía algo similar a esto, lo muevo a la izquierda y lo puedo mover exactamente igual, ¿vale? Hasta que llega un punto, en función de cómo tengamos la vista parametrizada, en la que no, ¿vale? O hacia abajo, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a hacer una nueva selección porque varía con respecto a la vista y ahí estáis viendo que la selección, ¿vale? Hacia abajo también, derecha, izquierda, es decir, con las flechas podemos mover esa selección si lo que queremos es, no eran estas tres caras, eran las contiguas, ¿vale? Pues de esta manera podemos cambiar también la selección con las flechas, ¿de acuerdo? Solo se me olvidó una cosita que es importante también, ¿vale? Nosotros podemos tener una selección de una cara, unos vértices o unas aristas, y si lo que queremos es convertir esa selección en una selección de otro componente diferente, utilizaremos la tecla control a la vez que seleccionamos aquí el tipo de componente que queremos. Por ejemplo, tengo esta cara seleccionada, pero no quiero la cara, quiero las aristas que la rodean, ¿vale? Entonces yo pulsaré la tecla control, pincharé aquí y la selección se realizará a nivel de aristas, ¿de acuerdo? Ahora bien, imaginad que no, que lo que quiero es que sean los vértices que la rodean. De hecho, voy a seleccionar una cara más para que veáis que bueno, pues, se cumple igualmente. Quiero los vértices. Entonces yo pulso la tecla control, pulso aquí y se hace la selección de vértices que rodean
las caras que tengo seleccionadas. Pero no simplemente que las rodean, voy a seleccionar esta cara y esta cara también, ¿vale? Vuelvo a pulsar control y fijaros que no solo son los vértices que rodean, sino los vértices que están en el interior de la selección. Es decir, va a seleccionar todo lo que hay en el margen que tengo seleccionado, ¿de acuerdo? O bien aristas, con control, aristas. ¿Y qué ocurre aquí? En la selección de aristas, desde los vértices, la cosa varía, porque en los vértices confluyen varias aristas. También estas aristas que se han seleccionado de más con respecto a las caras que teníamos seleccionadas originalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues entended que esto en las conversiones de vértices a aristas toma en consideración todas las aristas que confluyen en el vértice para hacer la selección, ¿de acuerdo? Entonces hace una selección a mayores, ¿vale? Y nada, os dejo ya con el vídeo, ya acabando y listo. Venga, hasta ahora. Y ya poco más me queda que explicaros cómo, por ejemplo, cómo hacer que la selección crezca en todos los sentidos, alrededor de la selección que tenemos realizada, ¿vale? Tendríamos que venir aquí a Select y aquí en Grow, si pinchamos, realiza una selección más amplia, ¿vale? Tenemos otras opciones como Grow Along Loop, ¿vale? Donde va a crecer a lo largo de un loop, o Shrink, ¿vale? Que lo que va a hacer es decrecer, ¿de acuerdo? Esto lo controlamos con las teclas mayor que o menor que, ¿de acuerdo? Y en una selección a mínimos, pues si le vuelvo a dar a menor que, desaparece la selección, ¿vale? También puedo seleccionar, por ejemplo, caras y ocurriría exactamente igual. Yo hago mayor que y voy aumentando la selección. Con menor que la voy disminuyendo, ¿de acuerdo? Es probable que se me quede alguna opción en el tintero de selección. Sé que se pueden hacer algunas selecciones con restricciones y demás. Lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Pero bueno, básicamente para poder empezar ya y tener un conocimiento un poquito profundo sobre los diferentes modos que tenemos de selección de nuestros componentes, creo que el vídeo de hoy está bastante bien. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me dejáis un comentario y yo trato de responderlo lo antes posible. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para recibir las notificaciones cuando le deis a la campanita, ¿vale? Y recibiréis las notificaciones de las nuevas publicaciones. Y recordar que tenemos comunidad de Discord y que os espero a todos allí, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.